hay vainas que uno se pregunta como, ven acá, ¿cómo fue que llegamos hasta aquí? Y yo creo que el caso de Senasa es uno de esos. Si estamos hablando que por primera vez en la historia de República Dominicana se atacó la salud de una manera tan burda, y uno necesita encontrar un culpable porque eso está dentro de nuestra psiquis, de nuestra realidad, que tenemos que encontrar a alguien a quien culpar por esto. Sin embargo, uno tiene al que era ex administrador, tiene las empresas que se mencionaron, tiene los que colaboraron con el Ministerio Público, pero eso va más allá, muchísimo más allá. Yo sé que poca gente se ha atrevido a hablar de la profundidad que implica este defalco de Senasa. Yo le voy a dar algunos puntos para que usted se pregunte cosas, porque hay algunas que no puedo decir todavía, hasta que el Ministerio Público no las haga públicas, porque implica ciertas cosas. Por ejemplo, hablemos de hacia dónde fue el dinero. O sea, nosotros estamos hablando de 15.000 millones de pesos, según los reportados, porque falta más de la mitad. Hay estimaciones que hablan de 30.000 y 40.000 millones de pesos, o sea que casi el doble, o más que el doble. ¿Dónde se fue ese dinero? Porque no es verdad que eso se fue en una villa de la Romana, ni en un par de Rolex, ni... No. ¿Dónde se fue ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? ¿En qué se invirtió ese dinero? Porque hablamos que uno de los imputados va a devolver 3.000 millones. Y hablamos de que una compañía sustrajo tanto, de que se gastó en tanto, y vemos todos esos titulares. Pero 15.000 millones de pesos son 15.000 millones de pesos. 20.000 millones de pesos son 20.000 millones de pesos. Y estamos hablando, que es la otra coincidencia que seguro usted ha visto por titulares, que el intermediario, porque él no fue el beneficiario final, el intermediario de todas estas transacciones fue Santiago Jacín, que era el presidente, por así decir, del movimiento OLA, que era el grupo más grande del sector externo que apoyaba la candidatura de Luis Abinader. Entonces, si 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4. Dígase que si la persona de Santiago Jacín era el intermediario de un defalco de casi 40.000 millones de pesos, el Ministerio Público diga que son 12.000, hay 15.000, la reelección fue en el 2024. Ahí se gastó un dinero que nadie sabe. ¿Cuántos? Y ahí vienen las preguntas. ¿Cuántos candidatos apoyó el sector OLA? ¿Cuántos de esos candidatos serán investigados? ¿Cuánto de ese dinero se utilizó en la reelección de Luis Abinader? Porque aquí nosotros estamos, y yo sé que hoy en la mañana, y por eso quise hacer este video, vamos a escuchar a mucha gente tratando de excusar a Luis Abinader. Y no, a él no le cabe excusa, porque el 30 de junio del año 2025, le voy a poner el video por aquí, el mismo Luis Abinader dijo en La Semanal, cuando se le preguntó sobre los alegatos en ese momento que estaba haciendo Chanel Rosa, algunas personas de la Fuerza del Pueblo, y yo, que hice un hilo explicando todo lo que tiene ahí el Ministerio Público. Él dijo que eso era que la oposición quería que 2 millones de afiliados no recibieran el beneficio del seguro de salud. Pero aparte de eso, él dijo que lo que ellos habían hecho ahora era apoyar la salud y eficientizar el gasto de Senasa, que ahora era que Senasa valía, que Senasa no se conocía antes del 2020, dijo él, y le voy a poner el video ahora, escúchelo. Que los amigos de la oposición quieren que los 2.400.000 dominicanos y dominicanas que integramos al Senasa, que lo cancelemos esa integración y que se queden sin seguro familiar de salud. Parece que ellos quieren también que los amigos de la oposición quieren que todas las nuevas coberturas que hemos hecho en estos casi 5 años también la eliminemos. Entonces, sencillamente se necesitan más recursos. Esos recursos se aportaron el año pasado y esos recursos se seguirán aportando este año. Con el aumento de la cápita, creo que por 68 pesos, y eso va a cubrir los recursos que se necesitan. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿alguien tenía en cuenta el seguro familiar de salud antes del 20? ¿Antes lo utilizaba alguien? Ahora es que tiene valor. Ahora es que tiene valor. Y ese valor que le hemos dado, entonces ellos quieren que lo quitemos. Que dejemos a 2.400.000 personas sin seguro familiar de salud, porque ellos dicen que hay un déficit. No, no hay un déficit. Se necesita un aporte extra del Estado como lo estamos haciendo nosotros. Y eso es calidad del gasto. Ya lo escuchó.
Eso dijo el presidente el 30 de junio de este año. Pasaron 2 reportajes, bueno, 4 reportajes, entre ellos Nuria Piera y Yulisa Céspedes. Y en el 8 de septiembre de ese mismo año, dígase, junio, julio, agosto, septiembre, entonces el presidente se para en la semana y le dice, no, nosotros fuimos que mandamos a investigar SENASA el año pasado, en noviembre del año pasado. Nosotros cuando vimos las irregularidades fue que dijimos, no, nosotros vamos a hacerlo bien porque nosotros somos honestos y nosotros somos pulcros. A las pocas semanas de esas declaraciones que dio el presidente, porque ahí se montó toda una maquinaria para limpiar al presidente como Pilato, y a las pocas semanas él dice, yo tengo amigos, yo no tengo cómplices. Está genial, está bonito el discurso, pero hace 2 meses tú me estabas negando que había algo. Está genial, está bonito el discurso, pero el implicado intermediario principal estaba en el sector externo que más te apoyó en tus 2 campañas. Y en el 2024 aquí se gastó un dinero asqueroso. Entonces volvemos a lo otro. Sumado al caso de SENASA, tú tienes los vínculos con el narcotráfico que ya nos olvidamos porque el caso de SENASA es muy impactante. Entonces volvemos a lo otro. ¿Quiénes son los beneficiarios finales? Porque aquí estamos hablando de que el intermediario y el ejecutor funcionario fue Santiago Jacín, que una de las empresas es la de Estrella Red. Pero para que esa empresa se beneficiara, un médico tenía que firmar. Pero ¿y todos los medicamentos? ¿A dónde iban? ¿Cuál era la farmacia? ¿Cuál era la cadena de farmacias? ¿Cuáles otros empresarios están metidos? ¿Cuáles otros formaron parte de ese entramado? ¿Cuál entidad bancaria movió tanto dinero y permitió que se retirara tanto dinero sin ninguna consecuencia? ¿Y quién administraba esa entidad bancaria? Porque tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar. O sea, hoy el pueblo amanece con que a Santiago Jacín se le van a dar 18 meses de prisión preventiva. Y eso está bien, porque el crimen debería ser mucho más grande de ahí. O sea, estamos hablando de que personas murieron porque no se le dio cobertura, de que personas perdieron familiares, de que a personas se les sobrecomplicó alguna condición, de que a personas le hicieron 5 procedimientos. Estamos hablando de que esto es un crimen no solamente de lesa humanidad, yo lo categorizaría como terrorismo. Y creo que por esa vía debería el Ministerio Público, si fuera realmente independiente y no estuviera tratando de darle una palmadita en la espalda, de perseguir este caso. Porque hay un impacto indirecto en el manejo del SENASA que no, o sea, no hay dinero que lo compense. La gente que perdió un familiar no hay dinero que lo compense. Y el administrador como funcionario público debe ser el máximo responsable. Pero hay más raíces, que yo creo que es lo que quiero dejarte ahí en la cabeza. Hay más raíces que nosotros tenemos que ver. Y pienso que también tenemos que dejar de excusar al presidente. Tenemos que dejar de excusar al presidente. Porque aquí no se votó, yo no voté por Abinader. Y siempre he estado desde el 2020 a 2021 que empezó el PRM a hacer su locura, porque yo estuve en la manifestación de la Plaza de la Bandera, porque entendía que debíamos defender nuestra democracia, fuimos muchos engañados, y ahí había más gente que fue legítima que la gente que fue movida por sus intereses que hoy están nombrados y hacen silencio. Pero independientemente de eso, a los pocos meses, que es lo que quiero decir, yo vi hacia dónde iba el PRM. No. Hay que ser crítico de lo que está pasando aquí. Esto no se puede romantizar. Yo no voté en el 2024 por Luis Abinader. Pero eso no quita que República Dominicana eligió democráticamente en el proceso que existe de votación a Luis Abinader. O sea, que el responsable, aunque no sea culpable, de todo lo que hacen los funcionarios que él elige, porque él es el jefe de gobierno, es Luis Abinader. Porque hay una cosa, y yo lo expliqué en un ejemplo y se los quiero decir para cerrar esto, para no extenderme, de un ejemplo muy práctico, muy pragmático. Si yo soy director ejecutivo de una corporación, de una telefónica, por poner un ejemplo real, o de un banco, y 2 gerentes de las 2 sucursales más importantes, o el presidente de la fundación del banco,
empieza con un disparate y como que hay fallo y me lo están diciendo los socios. Y los socios me dicen, viejo, chequea que hay un hueco. Está bien. Y si yo como el presidente del grupo económico ignoro lo que está pasando en la fundación y digo, no. Es que lo que están usando ahí, lo que se está haciendo ahí, es lo mejor. Desde que yo puse a Julito ahí, Julito el excelente, ahora que esa fundación está funcionando. Resulta que los socios contratan a un investigador externo y ellos empiezan ellos mismos a investigar. Y ellos empiezan ellos mismos, entonces me empiezan a mostrar evidencia. Y a los 2 meses yo digo, bueno, lo que pasa es que yo le dije a Finanzas que investigara y ya yo sometí un recurso. Yo soy amigo de Julito, pero yo no soy cómplice de lo que él hizo en esa fundación. Y evidentemente Julito renuncia, y se hace un proceso, bla, bla, bla. Mis socios no van a estar contentos con que yo le diga eso. Mis socios no van a confiar en mí, ya. Porque ya yo les dije a mis socios que Julito era lo mejor, y después yo les cambié el discurso cuando ellos me mostraron la evidencia. Entonces mis socios van a decir, pero cuidado si este pana se estaba beneficiando de lo que Julito estaba haciendo y me van a investigar también. Y yo creo que ahí es donde debemos llegar. Porque ningún funcionario, ningún gobernante, ningún electo, ninguna persona electa en República Dominicana está por encima del artículo de la Constitución que dice que el soberano es el pueblo dominicano. Y yo creo que el Congreso Nacional, y con esto concluyo, debería hacer un juicio político al presidente de la República. A ellos les encanta ser histórico, Yo no diría que renuncie, porque eso crearía toda una desestabilización que no necesitamos en este momento, con lo desestabilizados que ya estamos. Pero sí que el Congreso de la República Dominicana llame a capítulo al presidente, que es el que nos representa a nosotros. Y llame al jefe de gobierno y lo siente en el banquito y le diga, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y claro, uno dirá, bueno, que el Congreso tiene mayoría del PRM. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a ti qué te importa que tenga mayoría del PRM? A ti lo que debe importarte es que el presidente nombró un funcionario que defalcó la salud del pueblo dominicano. Y que no solamente ese, si empiezo a listarte los casos cuestionables, desde las transmisiones de la clase, hasta los libros en el 2022, hasta los bonos, hasta el Fonvivienda, o sea, son todas las cosas. Yo creo que el Congreso necesita, y ojalá, quiera Dios, que la oposición, dígase Fuerza del Pueblo o Partido de la Liberación Dominicana, somete un recurso, porque aquí, ¿por qué que nadie se atreve? ¿Cuál es el miedo? ¿Quién es el presidente? El presidente es una persona electa por nosotros, jefe de Estado, jefe de gobierno, claro que sí, pero él tiene que responder los intereses de nosotros. Entonces, yo creo que hemos romantizado demasiado y calmado demasiado en que, que sus buenas intenciones. A mí qué me importa sus buenas intenciones. A mí me importa el resultado, a mí me importa cómo se está envergando República Dominicana a los próximos años. Y a ti debería importarte lo mismo. Al carajo las buenas intenciones de nadie. A mí qué me importa las buenas intenciones. Si con buenas intenciones yo te clavo un cuchillo de que poperaste y te moriste, mis buenas intenciones te mataron. Olvídate de las buenas intenciones. Tú fuiste un irresponsable que me clavaste un cuchillo de que poperame sin saber. Entonces, creo que este caso está bien. Se soltó la válvula social, botó un poquito de vapor la olla de presión, le dieron 18 meses de prisión preventiva y justicia. Pero esto es más profundo. Esto es más profundo. Y con nosotros están jugando desde hace tiempo, principalmente los duques, que nos sueltan, nos dan, nos sueltan, nos dan y juegan con nosotros. Porque usted cree que eso no estaba amarrado, que ese dictamen del juez no estaba amarrado desde temprano. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Pero te invito a que miremos la profundidad del SENASA y de lo que implica el sistema. Y que como sociedad empecemos a pedir en la llaga, a molestar en la llaga, porque este país es de nosotros. Y ellos siguen creyendo que este país es de ellos, este país es de nosotros. La Constitución dice claramente que el soberano es el pueblo y nosotros somos más. No es posible que menos de 50,000 gente, porque son menos de 50,000 gente, quieran controlar, embargar y joder a 10 millones de personas que vivimos aquí. Desde el tema haitiano hasta el presente nos vienen jodiendo y rejugando y engañando. Así que te invito a que veas la profundidad de este tema de SENASA y que no te quede callado. Lo de ayer fue excelente. El pueblo dijo, voy para allá, y yo me encontré con un tipo de Baní que dijo, yo no apoyo mucho a la gente que convocan, pero estoy aquí porque que no, es que esta vaina hay que pararla.
Yo vi gente que tuvo procesos, gente que perdió familiares, gente que sencillamente vio la convocatoria y fue. Algunos tal vez fueron motivados por otras razones, pero fue gente, fue el pueblo y dijo, yo estoy harto y esto necesita consecuencias. Y yo creo que es tiempo de que le demos consecuencias. Así que te invito a que empecemos a exigir eso, que el Congreso le haga un juicio político al presidente. El 27 de febrero es un buen día para eso. En la rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas el presidente va y da un discurso y nadie le pregunta nada, pero ¿y qué rendición de cuentas es? Tiene que ser un back and forth. O sea, tú me estás diciendo eso, ok, ¿y por qué yo te tengo que creer? Para eso es que está el Congreso, para representarnos a nosotros. Se supone. Te lo dejo hasta aquí. Si tú entiendes que esto más personas necesitan escuchar, compártelo. Y vamos a exigir más cosas, porque este país es de nosotros. Y si seguimos así, lo vamos a perder.